No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez fue algo tan lento, tan imperceptible, que nunca pude señalar el momento exacto en que ocurrió. Como una bruma que se acumula poco a poco, sin que notes el instante en que deja de ser ligera y comienza a cubrirlo todo. Solo sé que un día me encontré con una verdad inquietante. Podía recordar con claridad cientos de conversaciones imaginarias, pero me costaba recordar la última vez que disfruté un momento sin analizarlo, sin diseccionarlo, sin convertirlo en un ejercicio mental. Mi cuerpo estaba en un lugar, pero mi mente casi nunca. Mientras caminaba por la calle, mis pasos seguían un ritmo automático, pero mi pensamiento se desviaba hacia lo que había pasado ayer, repasando escenas como si fueran fragmentos de una película que necesitaba ser revisada una y otra vez. Mientras comía, el sabor de los alimentos se desdibujaba porque mi imaginación ya estaba ocupada en lo que podría ocurrir dentro de un año, en los planes que aún no existían, en los miedos que quizá nunca se materializarían. Incluso en las conversaciones, mientras alguien me hablaba, una parte de mí ya estaba construyendo la respuesta, analizando el tono de su voz, anticipando cómo terminaría aquella interacción. Era como si siempre hubiera dos mundos, el que todos podían ver, tangible, inmediato, lleno de sonidos y colores, y el que solo existía dentro de mi cabeza, vasto, inagotable, lleno de posibilidades. Lo extraño era que ese segundo mundo parecía mucho más grande. Allí todo era posible. Podía repetir un recuerdo 100 veces, cambiar una decisión, imaginar futuros diferentes, resolver discusiones que nunca ocurrieron, prepararme para problemas que quizá jamás existirían. Y sin darme cuenta, empecé a pasar más tiempo viviendo ahí que en la realidad. Al principio no parecía algo malo. Pensaba que simplemente era una persona muy reflexiva, muy imaginativa, alguien que tenía la capacidad de explorar escenarios antes de que sucedieran. Me convencí de que era una ventaja, una forma de estar preparado para lo inesperado. Pero con los años empecé a notar el precio oculto. Había atardeceres que no recordaba haber visto, conversaciones de las que apenas conservaba fragmentos, días enteros que parecían haberse borrado. No porque no hubieran ocurrido, sino porque yo nunca estuve completamente presente. Mi mente siempre estaba unos pasos por delante o varios años atrás. Nunca aquí. Y ese desfase constante me hacía sentir como un visitante en mi propia vida, alguien que observaba desde lejos pero rara vez participaba plenamente. Entonces me pregunté algo que me estremeció: ¿cuántos momentos importantes había dejado pasar por estar ocupado pensando en otros? La respuesta me dio miedo. Porque comprendí que la vida no se había detenido a esperarme. Mientras yo imaginaba futuros, el presente se estaba convirtiendo en pasado. Y no había forma de recuperarlo. Ese descubrimiento fue como un golpe silencioso. Me hizo entender que pensar es una capacidad extraordinaria, que gracias a ella aprendemos, creamos y soñamos. Pero también me mostró que cuando toda tu energía se queda atrapada en tu mente, la imaginación deja de ser un refugio y se convierte en una habitación sin ventanas. Desde allí puedes observar la vida, pero no participar realmente en ella. Con el tiempo empecé a comprender que mi mente había construido un universo paralelo. No era simplemente un espacio de imaginación, era un territorio donde todo parecía más grande, más intenso, más controlable que la realidad. Allí podía repetir recuerdos como si fueran escenas de una obra interminable, podía cambiar decisiones que ya estaban escritas en el pasado, podía inventar futuros que jamás llegarían. Era un mundo sin límites, pero también sin suelo firme. Ese segundo mundo me ofrecía la ilusión de seguridad. Allí podía ensayar respuestas, anticipar problemas, resolver discusiones que nunca habían ocurrido. Me convencí de que era una ventaja, que ser tan reflexivo me hacía más preparado, más consciente, más capaz de enfrentar lo inesperado. Pero lo que no veía era el precio silencioso que estaba pagando. Cada vez que me refugiaba en ese espacio mental, la realidad se desdibujaba. Los atardeceres pasaban frente a mis ojos sin dejar huella. Las conversaciones se reducían a fragmentos borrosos. Los días enteros se borraban como páginas arrancadas de un libro. No era que la vida no ocurriera. Era que yo no estaba allí para vivirla. Mi cuerpo caminaba, comía, hablaba, pero mi mente estaba ocupada en otro tiempo. Siempre unos pasos por delante o varios años atrás. Nunca aquí. Esa distancia me convirtió en un espectador de mi propia existencia,
alguien que observa desde la ventana pero rara vez abre la puerta para salir. Y entonces surgió la pregunta que me estremeció: ¿cuántos momentos importantes había dejado pasar por estar ocupado pensando en otros? La respuesta fue dolorosa, porque comprendí que la vida no se detiene a esperarnos. Mientras yo imaginaba futuros, el presente se transformaba en pasado. Y ese pasado, una vez perdido, no podía recuperarse. Fue un golpe silencioso, pero profundo. Me obligó a reconocer que pensar es una capacidad extraordinaria, que gracias a ella aprendemos, creamos y soñamos. Sin embargo, también me mostró que cuando toda tu energía se queda atrapada en tu mente, la imaginación deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Una habitación sin ventanas, desde la cual puedes observar la vida, pero no participar realmente en ella. Ese descubrimiento me hizo replantear la forma en que vivía. Comprendí que no basta con tener un mundo interior rico si ese mundo me impide experimentar el exterior. Que no sirve de nada imaginar mi futuro si no soy capaz de vivir plenamente un presente. Y que la verdadera riqueza no está en la cantidad de pensamientos que puedo generar, sino en la calidad de los momentos que puedo sentir. Con cada descubrimiento fui entendiendo que mi mente no era enemiga, pero tampoco era un lugar donde podía quedarme para siempre. Era como un océano inmenso, podía navegarlo, explorar sus corrientes, dejarme llevar por su imaginación, pero si permanecía demasiado tiempo allí, corría el riesgo de olvidar la orilla. Y la orilla era la vida misma, el presente que se desplegaba frente a mí sin esperar a que yo regresara. Me di cuenta de que había confundido reflexión con evasión. Pensar es una capacidad extraordinaria, sí, pero cuando se convierte en un hábito incontrolable, deja de ser un don y se transforma en una barrera. La imaginación, que alguna vez fue refugio, se convirtió en una habitación sin ventanas, un espacio donde podía observar la vida desde lejos, pero no participar en ella. Y esa distancia me robaba lo más valioso, la experiencia de estar aquí, ahora. Empecé a notar que los recuerdos más importantes no eran los que había reconstruido 1000 veces en mi mente, sino aquellos que realmente había vivido con atención. El sonido del viento en una tarde tranquila. La mirada sincera de alguien que me hablaba sin esperar nada a cambio. El sabor de una comida compartida sin prisas. Esos momentos, pequeños pero auténticos, tenían más peso que cualquier futuro imaginado. Comprendí que la vida no se mide por la cantidad de escenarios que puedes crear en tu cabeza, sino por la intensidad con la que puedes sentir lo que ocurre frente a ti. Que no sirve de nada preparar 1000 respuestas si nunca escuchas de verdad la pregunta. Que no importa cuántos futuros imagines si no eres capaz de habitar el presente. Hoy sigo siendo una persona que piensa mucho. Eso no ha cambiado. Todavía hay días en los que mi mente intenta llevarme lejos, hacia recuerdos o hacia futuros que quizá nunca llegarán. Pero ahora, de vez en cuando, hago una pausa. Miro a mi alrededor. Escucho los sonidos. Siento el aire. Y me recuerdo algo muy sencillo: la mayoría de las cosas que hacen valiosa una vida no ocurren dentro de nuestra cabeza. Ocurren aquí, en este instante. Y ninguna imaginación, por hermosa que sea, puede reemplazar un momento que realmente fue vivido. Esa certeza me acompaña ahora como una brújula silenciosa, recordándome que pensar es un don, pero vivir es un privilegio. Y que la verdadera riqueza está en aprender a equilibrar ambos mundos, el que existe dentro de mí y el que se despliega frente a mis ojos. Cuando comprendí que la vida no se detiene a esperarnos, algo dentro de mí cambió. Fue como si de pronto se encendiera una luz en medio de la niebla, revelando lo que había estado ignorando durante años, que el presente es frágil, fugaz. Y que cada instante que dejamos escapar se convierte en un recuerdo que jamás podremos recuperar. Esa certeza me obligó a mirar con otros ojos la manera en que vivía. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo atrapado en mi mente, construyendo escenarios que nunca ocurrían, perfeccionando respuestas que nadie escucharía, imaginando futuros que quizá jamás llegarían. Y mientras tanto, la realidad seguía su curso, indiferente a mis distracciones. Los días se acumulaban, los rostros cambiaban, las oportunidades se desvanecían. La vida avanzaba, y yo apenas la rozaba con la punta de los dedos. Fue entonces cuando entendí que pensar, aunque sea un don, necesita equilibrio. Que la imaginación puede ser un refugio, pero también una prisión. Que no basta con soñar futuros si no soy capaz de habitar el presente. Y esa revelación me llevó a buscar algo que nunca había considerado, la práctica de estar aquí, ahora. Al principio fue difícil. Mi mente estaba acostumbrada a escapar, a correr hacia adelante o hacia atrás, a llenar cada silencio con pensamientos. Pero poco a poco descubrí que podía entrenarla. Que podía detenerme en medio de una caminata y sentir el aire en mi rostro.
que podía escuchar los sonidos alrededor sin necesidad de interpretarlos, que podía mirar un atardecer y dejar que sus colores me atravesaran sin convertirlos en metáforas. Esos pequeños gestos se convirtieron en recordatorios de que la vida ocurre en lo inmediato, que la riqueza no está en la cantidad de pensamientos que puedo generar, sino en la intensidad con la que puedo sentir lo que sucede frente a mí. Y aunque todavía hay días en los que mi mente intenta arrastrarme lejos, ahora sé que puedo regresar, que puedo elegir estar presente. Hoy entiendo que pertenecer al mundo no significa encajar en cada espacio, sino aprender a habitar el instante que se despliega frente a mí. Que la verdadera conexión no está en los escenarios que imagino, sino en los momentos que vivo con atención. Y que cada pausa, cada respiración consciente, cada mirada sincera, es una forma de recuperar lo que antes dejaba escapar. Aprender a estar presente fue como descubrir un idioma nuevo. Al principio me resultaba extraño, casi incómodo, porque mi mente estaba entrenada para escapar. Cada silencio parecía una invitación a pensar en otra cosa, cada pausa era un espacio que debía llenarse con recuerdos o anticipaciones. Pero poco a poco entendí que el silencio también podía ser un lugar habitable, que la pausa no era un vacío, sino una oportunidad para sentir. Descubrí que la atención es como una llave. Cuando la diriges hacia lo inmediato, todo se transforma. El sonido del viento deja de ser un ruido de fondo y se convierte en una melodía. El gesto de alguien cercano deja de ser un detalle invisible y se convierte en un mensaje silencioso. Incluso las cosas más simples, el sabor del agua, la textura de una hoja, la luz que entra por una ventana, adquieren una profundidad inesperada cuando las miras sin prisa. Fue entonces cuando comprendí que la vida no necesita ser extraordinaria para ser valiosa. Que no hace falta esperar grandes acontecimientos para sentir plenitud. Que la verdadera riqueza está en los instantes pequeños, en los detalles que solemos pasar por alto porque estamos demasiado ocupados imaginando lo que vendrá después. Claro que mi mente sigue intentando arrastrarme lejos. Todavía hay días en los que me sorprendo repasando conversaciones pasadas o anticipando futuros que quizá nunca ocurran. Pero ahora tengo un recordatorio, puedo regresar. Puedo elegir estar aquí. Y esa elección, aunque parezca sencilla, cambia todo. Porque estar presente no significa renunciar a la imaginación, sino aprender a equilibrarla. Significa reconocer que pensar es un don, pero vivir es un privilegio. Que soñar futuros es hermoso, pero sentir el presente es imprescindible. Que la mente puede ser un refugio, pero el corazón necesita experiencias reales para nutrirse. Hoy sé que cada instante vivido con atención es un regalo. Que cada respiración consciente es una forma de recuperar lo que antes dejaba escapar. Y que la vida, en su esencia más pura, no ocurre en los escenarios que construimos dentro de nuestra cabeza, sino en los momentos que se despliegan frente a nosotros, aquí y ahora. Con el tiempo comprendí que la verdadera transformación no estaba en dejar de pensar, sino en aprender a convivir con mis pensamientos sin que me robaran la experiencia de vivir. La mente seguirá siendo un río inagotable, siempre dispuesto a arrastrarme hacia recuerdos o futuros, pero ahora sé que puedo elegir cuándo dejarme llevar y cuándo permanecer en la orilla. Esa elección es lo que me devuelve al presente. Descubrí que la vida no se mide por la cantidad de escenarios que puedo imaginar, sino por la intensidad con la que puedo sentir lo que ocurre frente a mí. Que no sirve de nada preparar 1000 respuestas si nunca escucho de verdad la pregunta. Que no importa cuántos futuros diseñe si no soy capaz de habitar el instante que tengo entre las manos. Hoy sigo siendo una persona que piensa mucho. Eso no ha cambiado. Todavía hay días en los que mi mente intenta llevarme lejos, hacia recuerdos que ya no puedo modificar o hacia futuros que quizá nunca llegarán. Pero ahora, de vez en cuando, hago una pausa. Miro a mi alrededor. Escucho los sonidos. Siento el aire. Y me recuerdo algo muy sencillo, la mayoría de las cosas que hacen valiosa una vida no ocurren dentro de nuestra cabeza. Ocurren aquí, en este instante. Y ninguna imaginación, por hermosa que sea, puede reemplazar un momento que realmente fue vivido. Esa certeza me acompaña como una brújula silenciosa, recordándome que pensar es un don, pero vivir es un privilegio. Que la mente puede ser un refugio, pero el corazón necesita experiencias reales para nutrirse. Que los recuerdos más valiosos no son los que reconstruyo 1000 veces en mi mente, sino los que se graban en mi piel, en mis sentidos, en mi presencia. Quizá esa sea la lección más importante, que la vida no espera. Que cada instante que dejamos escapar se convierte en pasado, y que la única manera de honrarlo es aprender a estar aquí, ahora. Porque al final, lo que nos acompaña no son los futuros imaginados, sino los momentos vividos.
Y esos momentos, por pequeños que parezcan, son los que construyen la historia de nuestra existencia. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.